Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. El Señor me mostró en la palabra la importancia de entender que nosotros somos hijos de ese bendito Creador. Llevamos su ADN, llevamos su naturaleza, porque dice la Escritura que fuimos engendrados por medio de la palabra de verdad. Somos hijos de Dios. Qué maravilloso leer eso y saberlo, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, nuestros pensamientos, al igual que nuestro Padre, no son pensamientos ociosos, sino que siguen siendo pensamientos activos. Por eso la palabra nos invita a que aprendamos a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales, ya que esa combinación provoca lo que yo le llamo sinergia espiritual. Ya vamos a ver un poquito más, pero leamos la Escritura. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire cómo dice esta versión. Hay muchas versiones también que pueden darnos tal vez más luz al respecto, pero acá dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora bien, también dice en 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Voy a leer una vez más. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Esto me dejó ayer meditabundo a mí por horas, hermano, no podía conciliar el sueño. Dice que el Espíritu tiene que enseñarnos su lenguaje. Interesante, ¿verdad? Así como aprendimos el idioma español y con ese hablamos naturalmente, el Espíritu nos va a instruir para enseñarnos el lenguaje del Espíritu. O sea que es algo que tenemos que aprender, y el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar este lenguaje para que aprendamos a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y pensaba cuántas veces habremos nosotros cometido el error, la falla de tener quizá pensamientos espirituales y no combinarlo con palabras espirituales. Porque la idea es que mis pensamientos espirituales se combinen con mis palabras para que entonces provoquen lo que Dios quiere provocar o lo que nosotros deseamos. Y un ejemplo de ello es el profeta Samuel. Él aprendió este misterio, hermanos. Aprendió. Samuel dormía a la par del arca del pacto y escuchaba audiblemente la voz del Señor. En un tiempo de crisis, en un tiempo donde dice que la palabra escaseaba y dice que el sacerdote o el sumo sacerdote había perdido la visión, y dice que sus hijos se habían convertido en hijos de Belial, se habían convertido en hijos del diablo, por decirlo francamente. Era una etapa de crisis y de caos, pero apareció un niño que fue llevado como ofrenda para Dios y escuchaba audiblemente la voz del Señor. El que lo instruyó en las cosas santas fue el Espíritu Santo. El que le mostró la manera cómo desarrollar la liturgia que a Dios le agradaba fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es maestro. ¿Acaso no dijo el Señor que el Espíritu había sido enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia? El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros no le preguntamos al Espíritu Santo. A veces podemos movernos en autosuficiencia y pensar, bueno, esto voy a hacer, y no le consultamos al Espíritu Santo. Por supuesto, sin caer en extremismos, ¿verdad? Sin caer en extremos
o cosas que ya no rayan en la verdad, pero el Espíritu Santo es un guía, el Espíritu Santo es un maestro. A Samuel le enseñó la forma como agradar al Padre, y dice en 1 Samuel 3:19, lo puede leer usted en casa, que Dios no permitió que ni una sola de sus palabras cayeran a tierra. Ese es un hebraísmo que dice que Dios no dejó nada de lo que él dijo sin que tuviera cumplimiento. Todo lo que Samuel dijo, todo se cumplió. Amén, hermanos. Todo lo que dijo, todo se cumplió, porque él aprendió el misterio de combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero en ocasiones tenemos temor, ¿verdad? En ocasiones tenemos temor. Yo recuerdo un día en la oficina, estaba después de un servicio y entró una hermana y solo cruzó la puerta y el Espíritu me dijo: ella está esperando bebé. Y yo le iba a decir, pero después me detuve. Tal vez el temor humano, ¿verdad? Y me dijo: pastor, quería hablar con usted, y hablamos varias cosas. Y al final me dijo: le tengo una noticia. Fíjese, hermano pastor, que estoy esperando bebé. Ay, ya mero me coscorroneaba yo mismo, ¿verdad? Porque el Espíritu me lo había dicho. Y hubiera sido muy impactante que le dijera: hermana, dice el Señor que usted está esperando bebé. Pero ¿por qué no habremos aprendido a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales? Y la Biblia dice que hay un antagonismo, hermanos, que hay una lucha muy seria entre el pensamiento de la carne, o sea, el pensamiento natural, y el pensamiento del Espíritu. Y como en un, bueno, mejor no digo porcentaje, ¿verdad? Pero en su gran mayoría nosotros andamos más naturalmente porque tenemos este cuerpo de bajeza, y quizá nos cuesta un poco más tomar la mente de Cristo, que es la que nos lleva a tener pensamientos espirituales. Y entonces entramos en conflicto, hermanos, y ya no sabemos de momento discernir cuándo un pensamiento brota de la carne o cuándo es un pensamiento que emerge del Espíritu y que lleva el poder para crear todo aquello que Dios se ha propuesto crear por medio de nuestra palabra. El Espíritu Santo me decía que la administración más profunda al espíritu del pueblo es cuando el predicador aprende a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Pero si solo nos domina nuestra teología, si solo nos domina nuestra hermenéutica y nuestra homilética, va a ser un sermón nada más, un sermón más para aprender. Pero cuando se aprende a combinar pensamientos del Espíritu con palabras del Espíritu, porque note que hay que combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y ahora, hermanos, que en lugar de combinar pensamientos espirituales con palabras, muchos en los púlpitos están denigrándose más en su hablar natural. Estamos ya en la pura calle entonces, porque hay que aprender a combinar los pensamientos espirituales con las palabras. Ahora yo me preguntaba, ¿cuáles serán las palabras del Espíritu? Dice que el Espíritu Santo nos las va a enseñar. Hay que aprender el abecedario del Espíritu para saber qué palabras utilizar. Deben haber palabras especiales, hermanos, que el Espíritu quiere utilizar para bendecir, para ministrar, que son propias del Espíritu Santo. Porque con nuestros pensamientos humanos no vamos a poder hacer mucho. El pensamiento humano no trasciende. El pensamiento humano es pasivo. El pensamiento humano no provoca nada. Pero al creer en el Señor Jesucristo, tenemos a nuestra disposición, óigase bien, tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo. Y qué bueno que los evangelios perfilan la mente del Señor. Por ejemplo, en una ocasión escuchó a los discípulos discutir, y era por lo que muestra el lenguaje original griego, muestra que la discusión estaba acalorada, hermanos. Y el pleito que tenían era quién era el más importante de ellos, quién era el tatascán. Ese era el pleito. De repente a alguno se le ocurrió decir quién será el preferido del Señor, y empezó la discusión, hermano.
Y el Señor les habla y le dice, ¿qué están discutiendo? Y el que discierne el corazón le dice, el que de ustedes quiera ser el primero, hágase siervo de los demás. Ahí está la mente de Cristo. Es una mente contraria al pensamiento humano, porque en nuestro ego nosotros siempre buscamos ser los mejores, ser los más importantes, tener protagonismo. Y en la mente de Cristo, el primero es el que sirve a los demás, pero por supuesto, un servicio bajo el impulso del Espíritu Santo. Que el Espíritu te mueva a hacer esto, que el Espíritu te lleve a hacer aquello. Dice la palabra en Efesios 2:10, si no recuerdo mal, que el Espíritu Santo preparó de antemano obras para que caminemos en ellas. Mire qué lindo es nuestro Dios, que Él ya nos hizo un itinerario. Y aquellas personas que son del Espíritu, que son gente de oración, van a ser movidas en ese itinerario, porque el Espíritu ya escribió lo que tenemos que hacer y Él lo va a ir dictando. Y cuando nos movemos en el Espíritu, como el Señor Jesús, que dice que llegó a determinado lugar, que pasó a otro lugar, porque era necesario, dice, que pasara por ahí. ¿Quién le dictaba ese itinerario a Cristo? El Padre, por medio del Espíritu Santo. Él le decía todo lo que tenía que hacer. Y por eso al final el Señor alzó sus brazos en señal de triunfo y dijo, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque todo lo que el Señor hizo era la voluntad del Padre. Imagínense, hermano, que alcancemos ese nivel y que a diario el Espíritu nos diga lo que tenemos que hacer. ¡Wow! Eso sería maravilloso. Eso le daría un vuelco a nuestra vida, porque ya no nos moveríamos naturalmente, sino que seríamos movidos por el Espíritu. Y entonces nuestros pensamientos comenzarían a fluir como pensamientos del Espíritu. Y nuestras palabras combinadas con esos pensamientos harían cosas sobrenaturales. Hablábamos con hermano Luis Fernando un día de estos y pensamos en el poder. Quizá era poder de convocatoria o quizá era poder del Espíritu, el que tenía Jesús, que le dijo a Mateo, aquel publicano que estaba recaudando impuestos, pasó por ahí Jesús y le dijo, sígueme. Y dice que inmediatamente él dejó la mesa de recaudo y se fue tras Jesús. A todos los que Jesús llamó, todos lo siguieron sin cuestionar. Hermano, ¿quién cambiaría su estatus de vida por un extraño que pase, que diga, sígueme, deja todo lo que tienes que hacer y seguime? ¿Quién seguiría a esa persona? Pero los discípulos sí lo siguieron por la autoridad que había en sus palabras. Por eso a mí me impresiona cuando habla Jesús de Natanael, aquel hombre que llegó a verlo, a ver quién era el Mesías. Tenía la curiosidad, porque los demás le dijeron, hemos hallado al Mesías. Ah, sí, dijo Natanael. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. De Nazaret. Y puede salir algo bueno de Nazaret, pues. Le dijeron, ven y ve. Y fue a ver a Jesús. Y cuando se acercó, Jesús le dijo, he ahí un verdadero judío en quien no hay engaño. Se quedó Natanael sorprendido, ¿verdad? Y le dijo, ¿de dónde me conoces? Y le dice el Señor, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es una costumbre judía, tomar la Torá, tomar la palabra, meterse bajo la higuera y comenzar a leer. Porque la higuera representa la esperanza de Israel. Porque la higuera representa la cobertura de Dios, la Shekinah cubriendo a su pueblo. Y ahí estaba ese verdadero judío leyendo la palabra. Note, hermano, lo que dice la Biblia. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Eso significa que cuando estamos leyendo la palabra, el Señor nos mira. ¿Te vio hoy leyendo la Biblia? ¿Ah? ¿Te vio el Señor debajo de la higuera hoy? Porque ese es nuestro anhelo, de aprender del Señor, de conocer más de Él, de saber más. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermano, si nosotros tuviéramos la revelación de que aquí está la vida eterna, créame que a diario estaríamos de frente con la palabra, inquiriendo, preguntando, buscando la eternidad, porque Jesús dijo que aquí en la palabra está la eternidad, pero hay que escudriñarla. Natanael estaba leyendo y Jesús le dijo: te vi, yo doy testimonio que estabas buscando, que estabas preguntando sobre la esperanza de Israel. El Señor le discernió el corazón y los pensamientos fluyeron combinados con palabras espirituales, y Natanael se hizo un seguidor de Jesús. Mira el poder que tiene el combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Cuando creímos en Cristo, tomamos la mente del Señor y por ende sus pensamientos, porque tenemos que aprender a convertir nuestro pensamiento terrenal. Tenemos que aprender a convertir nuestro pensamiento terrenal en un pensamiento del Espíritu. Y eso es algo complejo, hermano, no es fácil, no es sencillo. Pero cuando aprendemos a cambiar el pensamiento natural por un pensamiento espiritual, nuestra vida se va a mover en una dimensión diferente. Amén, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprendemos a combinar los pensamientos del Espíritu con palabras del Espíritu y vamos anulando el pensamiento natural o terrenal, entonces alcanzamos una atmósfera celestial. Eso me dijo el Señor. Cuando la iglesia aprende a combinar su pensamiento espiritual con sus palabras espirituales, alcanzan una atmósfera celestial. Bueno, le dije al Espíritu, y cuando no podemos, Señor, entonces nos movemos en un ámbito terreno. Y por eso no ocurre nada extraordinario. Por eso no ocurre nada sobrenatural. Nuestra vida tendría que estar llena de sobrenaturalidades. En la Biblia uno encuentra portentos, maravillas que el Señor hizo. Eran portentos extraordinarios. Y la gente lo miraba tan normal. ¿No les espantaba? ¿Por qué? Porque para ellos era común. En cambio, para nosotros, una persona sana y es un gran espaviento. De repente un paralítico se levanta a la silla de ruedas, espaviento. Y esa iglesia se abarrota de gente porque no estamos acostumbrados al mover sobrenatural. Porque quizá nuestro pensamiento sigue siendo terreno. Quizá no hemos tomado el discipulado del Espíritu, porque ese es otro asunto, hermano. Yo le preguntaba al Señor, y le soy honesto que no he tenido la respuesta, por eso no lo comparto. Pero yo le decía al Señor, ¿de qué forma el Espíritu nos discipula? Porque dice que le enseña. ¿Cómo lo hará el Espíritu Santo? ¿Cuál es el modus operandi del Espíritu para enseñarnos el lenguaje espiritual y que entonces nos accesemos a lo celeste? Porque tener pensamientos del Espíritu es traer lo celestial a este mundo terreno en el cual nosotros nos movemos. Amén, hermanitos amados. Es importante entender que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar a una forma madura de pensar y dejar entonces de ser niños. Porque sin pensamientos espirituales nos mantenemos en una etapa etaria de niño. Y el problema es que los niños son llevados por diversos vientos de doctrina. Ese es el peligro que ha hecho que mucho pueblo sucumba hoy. Pueblo que no tiene conocimiento, o si lo tiene, es un conocimiento a medias. No han alcanzado la madurez para poder discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Hermano, hoy pululan en los ámbitos, perdonen la palabra que voy a utilizar, es que no se me ocurre una más educada,
Pero hay tantas estupideces que se dicen hoy de púlpito y mucha gente alzando las manos y recibiendo las mentiras porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento, no tienen madurez espiritual. Son niños llevados por diversos vientos de doctrina. Y estos son los que crean pleitos y divisiones, dice Corintios, ¿verdad? En cambio, el pensamiento maduro nos lleva al equilibrio y nos lleva a la constancia. Ser perseverante es ser maduro. Repito, ser perseverante es ser maduro. Aquel que usted lo ve siempre perseverando es una persona madura. Su mente ha sido transformada, su mente ha sido renovada. Por eso hay constancia en todo lo que hace. Porque quedarse a medias también deja mucho, mucho que desear, hermano. Aunque sea rastras, pero sigamos en el Evangelio. No nos quedemos a la vera del camino. ¿Cuántos se han quedado? Hablemos de nuestro contexto, hablemos de visión de fe. Porque las otras iglesias no las conocemos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Pero visión de fe sí conocemos. ¿A cuántos conoce usted que se quedaron ya medios acá? ¿Ah? Nunca alcanzaron un pensamiento espiritual, con todo el respeto que me merecen. No alcanzaron madurez. Porque el maduro persiste. Nadie le puede cortar su ánimo. Es persistente porque ya maduró. Porque ya alcanzó otro nivel. Amén, hermanos amados. En ocasiones extremas va a ser necesaria la intervención del Espíritu Santo para que podamos volver en sí y retomar el pensamiento correcto. Lo que le pasó al pródigo. El pródigo cuando pidió la herencia estaba embobado, hermano. No sabía bajo qué influencia estaba, porque imagínense, dejar la casa del padre, dejar la casa de abundancia, dejar la casa de provisión y de seguridad, y el patojo llegó insolente, llegó reclamando la herencia. Es cierto que uno de padre tiene que heredar a los hijos, pero si a mí mi hijo me viene a reclamar y dice, bueno, dame mi herencia pues, yo lo mando a volar, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece. Porque uno decide cuándo dar. Pero este patojo llegó y le dijo, dame mi herencia. Y el padre se la dio. Porque el padre es benevolente. Él es un padre bueno. Por eso dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más el padre, que él sí no es malo. Él es bueno. El padre, cuánto más el padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces llegó el patojo con insolencia, pidió la herencia y se la dieron. Y dice que empezó a malgastarla. Oiga esto, hermano, por favor, reciba esto. Hay un tiempo de Dios para la bendición. El que se pone a exigir la bendición y el Padre se la da, la va a resultar malgastando. Tómese rema. No hay que exigirle la bendición a Dios. La bendición viene cuando Dios quiere. Amén. Cuando Él quiere bendecir, viene la bendición sin que la estemos nosotros buscando. ¿Por qué afanarse? Hermano, yo en el ministerio veo a tanta gente corriendo, buscándose hacerse un nombre, buscando fama, hermano. Ahí veo a gente poniéndose a la par de hombres reconocidos, como que son grandes amigos, para que digan que miren quiénes son mis amistades. Hay que ponerse a la par, pero del Espíritu Santo, no de otro chicle masticado, ¿verdad? Comelón de tortillas, igual que nosotros. A la par del Espíritu hay que parangonarse para que la gente sepa que Dios está con nosotros y esperar el tiempo. Mire, David nunca corrió detrás de la majada con su arpa cantando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nadie lo miraba. Cuando llegó Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, pasaron todos y Jehová le dijo, ninguno de ellos es. Y le dijo, ¿estos son todos tus hijos? Sí, ellos son todos. ¿No tienes otro? No, digo. Pero digo, sí, hay uno. Hay uno, pero ese está loco. Dice que Jehová le habla. Él no creo que sea. No tiene ni siquiera porte de guerrero. Samuel dijo, llámalo. Llamaron a David.
Y apareció el pastorcito, ¿verdad? Con su atuendo pastoral. Y cuando Samuel lo vio, dijo, pues sí, de plano este no es. Y Jehová le dijo, no mires la apariencia. No mires la apariencia. Porque Jehová no mira la apariencia. Jehová mira el corazón. Pero hermanitos amados, miren, ¿cuántos hoy se dejan llevar por la personalidad? Yo conozco gente que le sigue multitudes por su personalidad, aunque no tengan nada de Dios. Yo conozco a hombres encumbrados y cuando los oigo predicar, con todo respeto, digo, eso no tiene nada de Dios. Todo es humano, todo es preparado, todo es universidad. No tienen nada de la universidad celestial. Pero como tienen personalidad, entonces la gente se siente identificada con su ego. Ah, este sí es mi pastor. Tiene personalidad, doctorados en esto, viajes por todo el mundo. Qué orgullo que él sea mi pastor, porque eres vanidoso, igual que el pastor. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Yo así predico. Es una forma general de predicar, ¿verdad? Usted no es así. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos no están en sintonía con el Espíritu y se anticipan a pedir la bendición y entonces resultan malgastándola. Ah, pues ese es el punto, porque Dios tiene un tiempo para bendecir. David nunca buscó el trono, hermano. David nunca buscó el trono. Yo no lo veo obsesionado como Absalón, el hijo de David, que estaba obsesionado y quería moverle la silla a su propio padre. David no. El deleite de David era adorar a Jehová. Por eso Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha encontrado a uno conforme a su corazón. Ha encontrado a uno que sabe combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y entonces todo lo que dice lleva cumplimiento, lleva peso. Miren cómo le hablaba Goliat al pueblo. Y el pueblo estaba con pensamientos tan carnales que por la repetición de aquellas palabras necias, envíen a uno que pelee conmigo, uno nada más. Y si me logra vencer, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y diario repetía lo mismo, les fue desgastando, hermano, la barrera subliminal de la mente. Y estaban todos temerosos, temblando. Cuando llegaba Goliat a gritarles, todos estaban temblando. Llegó David y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablarle así a los escuadrones de Israel? Y dijo, yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza. Pensamiento con palabra. Yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza. ¿Y qué hizo David? Le cortó la cabeza, porque combinó pensamientos espirituales con palabras espirituales. Porque el pensamiento del espíritu no mira las circunstancias. Si David se hubiera puesto a ver las circunstancias y hubiera visto ese hombrón de 3 metros y el chaparrito, hermano, hubiera salido corriendo. Pero él no pensó en las circunstancias, porque él dijo, yo no voy a ir con mi personalidad. ¿Qué voy a hacer yo ante ese gigante? Yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dele vuelta a las palmas al Señor. Ahí hay escuela, ahí hay enseñanza del Espíritu, hermanos amados. Fuerte vuelta a las palmas al Todopoderoso. Supo David combinar pensamientos del Espíritu con palabras del Espíritu y ocurrieron cosas sobrenaturales. Pero hay pueblo en condiciones extremas que va a tener que volver en sí por la obra del Espíritu Santo, porque vuelvo otra vez con el pródigo. Este muchacho pidió su herencia, la empezó a malgastar porque no era el tiempo de recibirla y dice que lo perdió todo. Y cuando ya no tenía nada, vino hambre y entonces tuvo que resultar apacentando marranos y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas. Imagínense el hambre, que deseaba comerse el alimento de los marranos. Pero estando ahí volvió en sí, cuando él pensó y dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra?
mientras que aquí yo me muero de hambre. Eso solo lo dice uno que ya tiene pensamiento cuerdo. Eso lo dice uno que ya tiene pensamientos del Espíritu. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras que aquí yo me muero de hambre. Si el Espíritu Santo no lo vuelve en sí, él nunca hubiera pensado en la casa del Padre. Nunca. Porque el único que sabe valorar el alimento espiritual es el que tiene el espíritu activo. El que no lo menosprecia, hermano. Y puede el Padre servir el mejor manjar y le va a dar lo mismo. No va a paladear la grosura. ¿Por qué? Porque su pensamiento sigue siendo un pensamiento natural. A mí me asusta, hermano, y lo digo con respeto, pero lo tengo que decir. A mí no me gusta quedarme con nada. A mí me impresiona cómo a la gente le gusta que le manipulen las emociones. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que has venido con esto y con lo otro, con tristeza profunda. Dios quiere hoy poner bálsamo en tu corazón. Está llorando. Ay, pasa aquí. ¿Cuántos vienen al altar? Todos pasan. Y a veces son palabras de emoción. No es palabra del Espíritu. Porque la palabra del Espíritu tiene que venir y llenarnos primero el conocimiento, hermanitos amados. Jesús le dijo a los discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y hoy oré para que no les falte la fe. ¿Acaso dijo el Señor? Pero no tengan pena, yo los voy a defender. Tranquilo, yo voy a estar. Y sí, ahí estaba el Señor. Pero le dijo: y oré para que no les falte la fe. Si mantienen la fe, yo estoy con ustedes. Mire cómo habla Jesús. ¿Acaso les manipuló las emociones, pues? Jesús les habló claro que venía una etapa de probatorio. Y él oró para que no les faltara la fe. O sea, los que tenían que mostrar que tanta fe tenían eran los discípulos. Y oré para que no les falte. Imagínense los que no tienen nada de fe. ¿Qué harán en ese caso? Eso hay que tomarlo en consideración, hermanitos amados. Bueno, entonces volvió en sí el pródigo. Cualquiera pensaría que alguien que se alejó de Dios y pecó no puede tener pensamientos espirituales. Pero el hijo pródigo, al volver en sí, dejó su pensamiento terrenal y pensó en la casa del Padre. Eso lo hizo recordar, en primer lugar, que era hijo. Porque la condición que tenía era tan nefasta que se le olvidó que era hijo. Y eso lo llevó a regresar a casa. Y combinó pensamientos espirituales porque dijo: me levantaré. Ese es pensamiento espiritual. Me levantaré. El que está deprimido, pero de repente dice: no, yo me voy a levantar. Ya tiene pensamiento espiritual. Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, pensamiento con palabra: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Y lo iba repitiendo. Y mire, hermano, fue tan poderoso el pensamiento espiritual que el Padre ya estaba en sintonía. Porque dice la Biblia que cuando llegó el pródigo, el Padre corrió para encontrarlo y abrazarlo. Eso ocurre cuando tu pensamiento espiritual se combina con palabras espirituales. El Padre corre a encontrarte. Pero a veces tenemos pensamientos humanos y no ocurre nada, porque son pensamientos humanos. Amén, iglesia. Yo espero, hermano, que yo me esté dando a entender con esto. De verdad, le pido al Padre que comprendamos esto, porque nos va a cambiar la vida. En un momento de crisis, hermanos, miren pues, en un momento de crisis, el primero que aparece es el diablo, para que tengamos pensamientos de derrota. ¿Ya que sí? Cuando el problema está muy serio, ojalá me muriera. Ese es pensamiento de derrota. El pensamiento del Espíritu nos lleva a caminar sobre las circunstancias. A caminar sobre las circunstancias. Job miró que su carne se le estaba cayendo a pedazos. Y agarraba un tiesto, y cuando miraba el tiesto estaba lleno
de piel, de sangre. Pero Job no miró la circunstancia. Pensamiento espiritual con palabra espiritual. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi carne sea deshecha, del mismo polvo Él me levantará. ¡Ja! ¡Qué bárbaro ese hombre, hermano! ¡Aleluya! ¡Qué barbaridad de cristiano! Viendo que su piel se le caía a pedazos. Pero nosotros patinamos, hermano. Y le digo nosotros, yo me meto ahí juntamente con usted. Un medio catarro, ay, me voy a morir. ¿Por qué pensaremos todavía así? ¿O será que nos falta meternos más a la academia del Espíritu? Para empezar a declarar vida. A declarar vida en el nombre de Jesús. A combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Recordó que era hijo, fue a casa, combinó pensamientos con palabras, aceptó la disciplina de su padre, que lo recibió e hizo una grande fiesta. Ahí está el resultado de combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hermano del pródigo que estaba en casa tenía aún pensamientos terrenales. Él no comprendió el perdón que había recibido su hermano. No entendió. Le dijo al padre: toda la vida he estado contigo y no me has dado ni un cabrito. Y tu hijo, ya no dijo mi hermano, tu hijo, que lo ha malgastado todo, y le haces esta fiesta. Le tuvo que explicar el padre que lo que estaba viendo no era solo el regreso de su hermano, sino que estaba celebrando el padre. Óigame, que aquel hijo había resucitado a una nueva forma de pensar. Eso me dijo el Señor. El pueblo tiene que resucitar a una nueva forma de pensar. Y perdóneme, hermano, pero si dice el Señor que hay que resucitar, es porque probablemente nuestro pensamiento espiritual está muerto. Pero qué bueno que se puede resucitar el pensamiento, ¿verdad? Y que hoy salgamos todos con un pensamiento espiritual. Qué bueno que Dios lo trajo hoy. Qué buen tino, ¿verdad? Porque ya al segundo culto no predico lo mismo. A mí no me gusta repetir temas. Pero usted toma una buena porción que nos puede transformar la vida. Transformar la vida. Y empezar a ver desfilar delante de nosotros el poder de Dios. El poder de Dios. Aquel centurión romano, ese hombre tenía una revelación bárbara. Cuando fue a Jesús para pedir el milagro, le dijo: no soy digno que entres a mi casa, solo di la palabra. Porque él sabía que los pensamientos de Cristo combinados con la palabra eran poderosos. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Miren esa convicción, hermanos. Resucitó el pródigo a una nueva manera de pensar. Tuvo el hermano que aprender eso, porque necesitamos, hermanos, adentrarnos en esa nueva forma de pensar que atrae el poder de Dios. Amén, iglesia. Mateo capítulo 9. Vamos ahí rápidamente, hermanos, ya es lo último tal vez que voy a mencionar. Tengo mucho que predicar todavía, pero el tiempo ya se está acabando. Ya me quedan 2 minutos nada más. Mateo 9, versos 4 y 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Oiga, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda?
El Señor había sanado a aquel cuadripléjico, parece, ¿verdad? Y le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y dio la media vuelta y se fue. Hermano, ¿cuántos ingratos dirían? Para que le perdonen pecados, si lo que él necesita es que lo sane, porque ninguno vio el impacto de lo que Jesús estaba haciendo. Y escúcheme esto, hermano, yo en mi forma muy personal, muy propia, ¿verdad? Creo que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y estoy seguro, fíjese, que después se iba a levantar y iba a caminar, porque al quitarle la atadura de pecado, su cuerpo iba a empezar a recibir el beneficio. Pero Jesús ya iba de regreso cuando escuchó los pensamientos y les dijo, dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque muchos dirían, tanto venir y caminar para que le perdonen pecados. ¿Qué es más fácil para ustedes? Pues dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados? O decirle, levántate y camina. Pues para que vean, dijo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y se levantó inmediatamente ese hombre. La enseñanza del Señor es que cuando nuestro pensamiento es religioso, no se encuentra lugar para el perdón. Olvidamos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si alguien se arrepiente, hermano, recibe el abrigo y el favor de Dios, porque se abren los cielos para traer bendición. Amén. El hombre se levantó inmediatamente y entonces quedó establecido el perdón de sus pecados. Amén. Pero lo que me impacta es que le dijo Jesús, o les dijo, ¿por qué pensáis mal? Ese no era pensamiento del Espíritu. ¿Por qué piensan mal? Y tuvo que hacer un portento para corregirles la forma de pensar. Entonces, hermanitos amados, Dios nos quiere llevar a dimensiones celestiales, porque cuando nosotros aprendemos a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales, ocurre algo. El cielo desciende y entonces empezamos a entender la mente de Dios. Y nos ocurre lo que dice David en el Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. David tuvo el privilegio hasta de sumar los pensamientos de Dios. Privilegio especial para uno que ha logrado tomar los pensamientos del Espíritu. Amén.